Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda, una nueva deep dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en Colombia, el supuesto paro camionero a principios de este año. Y lo que realmente me tiene así como dando vueltas es que hay tanta información contradictoria. Por un lado, algunos medios están anunciando un paro, pero luego por otro lado los gremios de camioneros salen y dicen no, para nada. Exacto. Pues, ¿qué está pasando realmente? Esa es la gran pregunta. Claro, esa es la pregunta que nos entrega a todos. ¿Estamos ante un paro real o hay algo más en juego? ¿Será una manipulación política? ¿Habrá otros intereses ocultos? Exacto. Y para entender mejor este embrollo, este rompecabezas, creo que es importante recordar el acuerdo al que llegaron el gobierno y los camioneros en septiembre del año pasado. ¿Recuerdas los puntos clave de ese acuerdo? Por supuesto. En ese entonces el gobierno se comprometió a un aumento gradual del precio del diésel y también otras medidas para apoyar al sector. Pero ahora, lo interesante es que tenemos este audio de un video donde un camionero de Santander anuncia el paro y culpa al gobierno por incumplimiento. No me digas. Suena bastante molesto, ¿no? Sí, se le nota la frustración. ¿Y qué piensas? ¿Crees que su mensaje, o sea, lo que dice este camionero, representa la postura general de los camioneros? ¿O es solo una voz aislada? Bueno, primero que nada, me llama la atención que no menciona a qué gremio pertenece. ¿No te parece raro? Sí, es verdad. No dice soy de tal gremio ni nada. Exacto. Y luego, esa forma de hablar, usando frases como estar en pie de lucha, suena un poco, Dramático. exacto, dramático. Parece más un intento de infundir miedo e incertidumbre que una declaración objetiva, ¿no? Ujú, sí. Su tono es bastante agresivo, ¿no? Y hablando de echarle leña al fuego, no podemos ignorar a María Fernanda Cabal y su papel en toda esta controversia. Ah, sí, María Fernanda Cabal. Ella ha estado muy activa en redes sociales con sus declaraciones sobre el alza del diésel que decretó Petro. Sí, Cabal ha sido bastante crítica, la he escuchado acusando al gobierno de romper el acuerdo e imponer un alza desmedida al precio del diésel. Ujú. Pero si analizamos la normativa, la que regula el precio del diésel, vemos que este aumento de enero se debe a una indexación anual. ¿Indexación anual? Sí, es un proceso automático que no depende del gobierno. O sea, estás diciendo que la acusación de Cabal no tiene fundamento, es solo un ataque político. Exactamente. De hecho, el gobierno continúa subsidiando el diésel para minimizar el impacto en el precio final. Ah, mira. Y para rematar, tenemos este comunicado de 12 gremios de camioneros que desmienten la convocatoria al paro. 12 gremios, ¿qué cosa? No, para nada. Este comunicado es clave porque echa por tierra la narrativa de un paro nacional. Es un recordatorio de que hay que verificar la información Totalmente. antes de compartirla y no dejarnos llevar por rumores o mensajes alarmistas. 100% de acuerdo. Pero entonces, si no hay un paro nacional, ¿qué está pasando realmente? Porque los gremios, por otro lado, dicen estar en asamblea permanente y en diálogo con el gobierno para exigir el cumplimiento de los acuerdos. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? Bueno, la Asamblea Permanente es un mecanismo que les permite a los camioneros mantenerse en estado de alerta, ¿cierto? Sí, como en stand-by. Exactamente. En stand-by, en movilización, pero sin llegar a un paro total. Es una forma de presionar al gobierno, pero también de mantener el diálogo abierto. Entiendo. Es como un impasse donde se pueden negociar las condiciones antes de tomar medidas más drásticas. Exacto. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque si bien los gremios reconocen algunos avances, también señalan que hay puntos del acuerdo que aún no se han implementado. O sea, aquí hay un descontento real, pero no necesariamente un llamado a un paro nacional. Correcto. Entonces, ¿qué hay detrás de este intento de generar pánico? ¿Quiénes se benefician de esta incertidumbre? Buena pregunta. Yo creo que podríamos estar viendo una combinación de factores. Por un lado, algunos intermediarios del sector, aquellos que se benefician del sistema actual, podrían estar viendo amenazados sus intereses por las medidas del gobierno. Claro, si se regula el sector y se eliminan ciertos privilegios, algunos perderían poder y dinero. Exacto. Es lógico. Y por otro lado, no olvidemos el contexto político. Generar caos e incertidumbre puede ser una estrategia para desestabilizar al gobierno, ¿no? Y presionarlo a tomar decisiones que benefician a ciertos grupos. Es decir, que algunos podrían estar aprovechando la situación para obtener rédito político, sin importarles el impacto real en los camioneros o en la economía del país. Precisamente. Y en medio de todo esto hay que destacar que algunos gremios han agradecido al gobierno por los avances en el cumplimiento de los acuerdos. En serio. Sí,
Mencionan mejoras en los fletes y la inclusión de los transportadores en la reforma laboral como puntos positivos. Ah, mira tú. Es importante reconocer que el gobierno también está haciendo esfuerzos por cumplir con su parte del trato. Sí, definitivamente. El diálogo y la voluntad de llegar a acuerdos son fundamentales para resolver este tipo de situaciones. Entonces, tenemos un panorama complejo, ¿no? Sí, bastante complejo. Un camionero molesto en un video, gremios divididos, un gobierno que intenta cumplir con sus promesas y figuras políticas como Cabal que buscan capitalizar el descontento. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para entender mejor esta situación? Lo más importante es ser críticos con la información que consumimos. Ujú. No podemos creernos todo lo que vemos en redes sociales o en algunos medios. No, claro que no. Hay que buscar fuentes confiables, contrastar la información y sobre todo analizar las motivaciones detrás de cada mensaje. Totalmente de acuerdo. Y con eso en mente, vamos a profundizar en el análisis de esta situación en la próxima parte de nuestra inmersión profunda. Lo fascinante de este caso, ¿no?, es cómo se entrelazan los intereses económicos y políticos. Por un lado, tenemos a estos intermediarios que se han beneficiado del sistema actual. Ajá. ¿Quiénes son? Bueno, aquellos que tal vez inflan precios, que aprovechan vacíos legales, no sé. Claro. Y las medidas del gobierno, como la regulación de fletes y la transparencia a los contratos, les están pisando los talones. Es como si estuvieran usando el supuesto paro como una cortina de humo, proteger sus propios intereses, ¿no? En lugar de pensar en el bienestar del sector o de los mismos camioneros. Exactamente. Sí. Y mientras tanto, figuras como María Fernanda Cabal, ¿qué hacen? Aprovechan la coyuntura, ¿no?, Sí. para lanzar acusaciones incendiarias contra el gobierno, alimentando la polarización. Su objetivo: desestabilizar, ganar puntos políticos, aunque eso signifique sacrificar la verdad. Es un juego peligroso. Sobre todo porque, como hemos visto, el gobierno ha tomado medidas para cumplir con el acuerdo. Los mismos gremios han reconocido los avances en temas como los fletes, la reforma laboral. Claro, y no olvidemos el subsidio al diésel, que sigue vigente para aliviar la carga económica de los transportadores. El problema es que la desinformación, la manipulación mediática, distorsionan la realidad, crean un clima de desconfianza, de antagonismo. Es como si estuviéramos atrapados en un círculo vicioso, ¿no? Sí. Rumores que generan miedo, miedo que lleva a la desestabilización y desestabilización que beneficia a unos pocos, pero perjudica a la mayoría. Precisamente. Por eso es crucial que los gremios mantengan la cabeza fría y no se dejen instrumentalizar por intereses particulares. El diálogo con el gobierno es fundamental para asegurar que se cumplan los acuerdos, pero también para construir soluciones conjuntas que beneficien a todo el sector. Y volviendo al tema de ese video del camionero de Santander, ¿crees que su frustración es genuina o es parte de esta estrategia de manipulación? Es difícil saberlo con certeza. Su enojo puede ser real, especialmente si se siente afectado por la situación económica, ¿no? O si percibe que sus necesidades no están siendo atendidas. Pero también es posible que esté siendo utilizado, consciente o inconscientemente, para amplificar un mensaje de descontento y movilizar a otros camioneros. En ese sentido, ¿cómo podemos, como ciudadanos, discernir entre la información real y la manipulación? ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de la desinformación? Es una excelente pregunta. Yo creo que en la era de la información es más importante que nunca desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Debemos tragar entero todo lo que vemos en redes sociales o en algunos medios de comunicación. Debemos convertirnos en detectives de la información, cuestionando las fuentes, contrastando versiones, buscando evidencias. Entonces, nos recomiendas convertirnos en expertos en verificación de datos. No necesariamente expertos, pero sí ciudadanos informados, responsables. Hay herramientas, hay técnicas que podemos utilizar para evaluar la credibilidad de la información. Por ejemplo, fijarnos en la fuente. ¿Es un medio reconocido, una institución confiable o una cuenta anónima en redes sociales? Claro. No es lo mismo una noticia publicada por un medio con trayectoria que un mensaje viral en WhatsApp sin un autor claro. Exacto. También es importante buscar diferentes perspectivas sobre un mismo tema. Si solo leemos o escuchamos a una fuente, corremos el riesgo de tener una visión sesgada de la realidad. Es decir, no quedarnos con una sola versión de la historia, sino buscar diferentes puntos de vista para formar nuestra propia opinión. Precisamente. Y por último, pero no menos importante, debemos ser conscientes de nuestras propias emociones. Eso es interesante. El miedo, la ira, la indignación son emociones poderosas que pueden nublar nuestro juicio y hacernos más susceptibles a la manipulación. Es como si las emociones nos convirtieran en un blanco fácil para la desinformación, porque tendemos a creer lo que confirma nuestros miedos o prejuicios. Exactamente. Por eso es crucial mantener la calma, analizar la información de forma objetiva, no dejarnos llevar por la ola de emociones.
En resumen, la clave está en ser ciudadanos informados, críticos, responsables, capaces de filtrar la información y construir nuestra propia interpretación de los hechos. Y recordar que la verdad a menudo se encuentra en los matices, no todo es blanco-negro. Y en este caso del supuesto paro camionero, hay muchos grises que debemos analizar con detenimiento. Volviendo al tema de los camioneros. Si bien no hay un paro nacional como tal, sí existe un malestar evidente en el sector. ¿Cómo crees que se puede mejorar la relación entre el gobierno, los camioneros y los demás actores involucrados en el transporte de carga en Colombia? Esa es la pregunta del millón. Sí. En mi opinión, la clave está en la construcción de un diálogo honesto, transparente, Ajá. basado en la confianza mutua. El gobierno debe escuchar las demandas de los camioneros, ¿cierto? Y buscar soluciones que sean justas, viables. Y los camioneros, por su parte, deben ser conscientes de las limitaciones del gobierno y estar dispuestos a negociar de buena fe. Exactamente. Se trata de encontrar un punto medio, un equilibrio que beneficie a todas las partes involucradas. Y para eso es fundamental dejar de lado los intereses particulares y enfocarse en el bien común. ¿Y tú, que nos escuchas, qué opinas? ¿Cómo crees que se puede mejorar la situación del transporte de carga en Colombia? Déjanos tu comentario, nos interesa conocer tu perspectiva. Recuerda que tu voz también es importante. Infórmate, participa y sé parte de la solución. Este caso del supuesto paro camionero creo que nos ha llevado a una profunda reflexión sobre el poder de la información, ¿no? Sí, totalmente. Y la importancia de ser ciudadanos críticos y responsables. De acuerdo. Hemos visto cómo la desinformación, la manipulación se utilizan para generar miedo, incertidumbre, para desestabilizar, buscando, beneficios políticos, económicos para unos pocos a expensas del bienestar del sector y del país. Y aunque es cierto que existe un descontento real en el sector del transporte y que el gobierno sí, todavía tiene tareas pendientes para cumplir con el acuerdo. La solución no está en la violencia, en la desestabilización o en la propagación de noticias falsas. Exactamente. El camino es el diálogo, la colaboración, la búsqueda de soluciones conjuntas que beneficien a todas las partes. Para eso necesitamos ciudadanos informados, críticos, participativos, capaces de discernir entre la verdad y la mentira, de cuestionar las fuentes, de analizar la información con objetividad. En ciudadanos que no se dejen manipular por intereses particulares, que se comprometan con la construcción de un país más justo, más equitativo. En definitiva, este deep dive nos ha recordado que la información es un arma poderosa, ¿no? Sí. Que puede usarse para construir o para destruir. Depende de nosotros, como ciudadanos, decidir cómo la utilizamos. Y para seguir profundizando en temas relevantes para Colombia, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Voces de Colombia. Exactamente. Ahí encontrarán más análisis, entrevistas, debates sobre la actualidad nacional. Denle like a este video si les ha gustado y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos deep dives. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.